con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ver un tema precioso, porque quizá la gente no entienda que la resurrección, usted puede resucitar todo lo que quiera cuando es una fiesta así. Estamos ante un portal abierto, quizá mucha gente que no estudia hebreo no lo sabe, pero cuando es una fiesta del Señor, se abren portales espirituales. ¿Y para qué se abren? Para que usted pues hable con Dios, para que tenga oportunidad de tenerlo cerca, hablarle, decirle lo que usted quiera. Es un portal tan precioso. Ayer comenté yo que dice que la gente que es, ¿cómo así? Hechiceros, sabe qué hacen para el Viernes Santo. Se ponen, mis hermanos, a hacer toda clase de brujerías que no les dio resultado. Y la gente cristiana que en el puerto, paseándome, en vez de aprovechar el tiempo. Yo pasé pues hablando con el Señor y me dijo algunas cosas que yo no sabía. Imagínense, pero que yo tengo un compromiso con Él. Estoy comprometida con el Señor, pero la gente no lo hace. Se va al puerto, se va a pasear, y los hechiceros desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana trabajan en la noche para estar haciendo las brujerías que no tuvieron fuerza para hacer, porque ellos conocen el poder de la sangre de Cristo y conocen el poder de la sangre de hasta de animales. Si no, no usaran la santería. Pero es una cosa que tenemos que aprovechar estos espacios espirituales. Cada fiesta del Señor, que son 7 especiales, empezando por Pascua, que ya se llaman Pesaj, después sigue panes sin levadura, que ya estamos en panes sin levadura, ya estamos en primicia, y la primicia es importante que el pueblo de Dios lo sepa y lo dé. Vamos a leer algo de primicia para que usted sepa que es una primicia. Y después sigue Shavuot, es donde termina la fiesta de Pascua, para llegar a Pentecostés. En Pentecostés se celebra algo muy importante, la entrega de la Torá para el pueblo hebreo y la venida del Espíritu Santo para el pueblo cristiano. Es algo importantísimo. Y luego vendremos a Yom Teruah, que es el día donde se abren los libros. ¿Qué pasa en Yom Teruah? ¿Quién me dice? En Yom Teruah, ¿qué pasa? Es el final de la trompeta. ¿Y qué pasa ahí? Es cuando Cristo va a volver y va a pedirle cuentas al pueblo. O sea que va a sonar la trompeta y va a haber juicio. Y en ese día, aunque usted no esté consciente, se abren los libros. Usted tiene que aprovechar para decirle al Padre que por favor borre algún pecado que usted en ese momento no estaba consciente. Y es un momento para pedir perdón y postrarse en la presencia de Dios para que Él borre todo eso. Y pedirle que escriba algo que a usted le interesa. Si le interesa una sanidad, suplíquele ese día a Dios, ¿verdad? Porque en ese día Él toma decisión, quién va a morir, a quién va a bendecir, quién va a quedar pobre, quién se divorcia, quién se muere. Fíjese qué tremendo, son días tan especiales y la gente no los aprovecha. Y ahí venimos con el Yom Kippur, que es el gran día del perdón. Después de pedir perdón nosotros, Él nos perdona. Y luego viene la fiesta de Sukkot, que fue cuando nació nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quiénes saben que Jesús no nació en diciembre? Sí, puede usted buscarlo en la palabra de Dios. Él no nació en diciembre. Y era imposible porque en este tiempo hay mucho frío. ¿Y qué iba a aguantar pues María y José bajo el puro hielo? Fíjese, imagínese teniendo un hijo. O sea que no fue así, sino que él nació Jesús en el mes de septiembre y octubre. Porque era un tiempo pues que le llaman allá de primavera, parece, que estamos en el mes de septiembre y octubre. En ese tiempo nació Jesús. Y él pues nació en una azúcar. Dicen que nació en un pesebre porque estaban afuera los judíos. En ese tiempo el pueblo de Israel sale pues afuera de sus casas para vivir afuera, porque ellos dependen de la mano de Dios. Entonces estaba todo el pueblo de Israel afuera, que fue cuando nació Jesucristo. Nació afuera, no nació en una casa adentro, sino que nació en una azúcar. O sea, lo que ponemos aquí cuando es fiesta de los tabernáculos. O sea que tenemos que conocer todo eso para que usted mire la riqueza que tienen esas fiestas. Y todas tienen que hablan de Jesucristo. Los panes sin levadura es Jesucristo. Las primicias se les también en su resurrección. La fiesta de Pascua es el sacrificio de Cristo y su muerte.
Mire qué cosa más hermosa. Todo tiene que ver con Jesús. El Pentecostés es cuando Él mandó su Santo Espíritu. Y también pues es la final trompeta cuando Él venga en su segunda venida. Que yo sé que va a venir, pero el rapto no creo que pase. Porque ¿quién se va a ir con Él? Si toda la gente, imagínense que venga y toda la gente en fiestas en el puerto y todo, nadie se va con Él porque Él viene por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Viene por una fiesta gloriosa, por una ¿qué? Novia gloriosa, sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Sin ningún pecado. Y por una novia que no tenga la vieja naturaleza, ni la vieja levadura. ¿Quién me está entendiendo? Entonces me dicen, va a ser el rapto y la gente piensa que se va a ir con Él. ¿Y a quién se va a llevar Jesús? Si la gente está, la mayoría no está ahorita en santidad, casi toda la gente está con problemas, ¿no? Es difícil. Para mí, no voy a decir, así yo sí me voy a ir, porque yo no sé, ¿verdad? Solo Dios lo sabe en su infinita soberanía. ¿Estamos de acuerdo? Y también, pues, quizá aquí usted mira que uno me ponga a echar fuera demonios. ¿Por qué hago eso? Porque respeto que hay almas débiles. ¿Quiénes saben cómo es un alma débil? En otras iglesias se ponen a echar fuera demonios y Mina sabe que a veces viene aquí gente después de esos retiros y vienen aquí bien con problemas espirituales. Sí, hay niños y es bien delicado. Hay una mujer embarazada, es delicadísimo, porque esos demonios se le pegan a los niños, se le pegan a la gente débil. Cuando miran la gente amanece toda así como desenfocada y es porque el alma espiritual se fue, se cambió de lugar. Dice que el alma espiritual habita en este espacio, en el Atzilut, el mundo de Atzilut, que es que no está aquí eso. Quiero ver lo del Neshama. Ahora van a oír un poquito de hebreo ustedes, solo para que miren cómo es de lindo el hebreo. Yo voy apasionada por el hebreo porque es una revelación tan divina la que se ve. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el alma, pero en lo más espiritual. Ya cuando la gente está en una espiritualidad tan grande que es uno con Dios. Cuando se une al Espíritu Santo, somos uno ¿con quién? Con Dios. Aquí está el Jaía. Esto todavía está aquí en el mundo de Atzilut. Pues el alma, mis hermanos, el alma Neshama, aquí está aquí en esta parte. Pero aquí fíjate, elimina que está mal porque el Neshama está en el Atzilut. Y cuando el alma pues como que se desconecta porque llegó a un lugar donde estaban echando demonios y viene y si un demonio se pega con ella, entonces se desconecta el Neshama, esta parte, el alma espiritual, ¿no? Pero espiritual, ¿cómo decirle? Como que no es tan espiritual todavía, porque le falta la unión con Dios, pero sí tiene bastante espiritual. Entonces baja a este nivel y viene a dar al Yetzirah, aquí. Ya mira, está casi para irse. Es algo muy serio. Entonces la gente cuando va a esos lugares, lo que deja ahí es el alma es la que le tocan. Y la gente tiene que respetar eso. Yo digo a la gente, mire, cuando vaya, hay gente aquí, no están echando demonios, porque es delicado. Una vez mandé a una hermana que fuera a ver que estaban echando un demonio por allá atrás. Aquí no, vayan allá arriba o vayan pues a otro lugar. Pero aquí en la iglesia tendría que ser afuera. Y el problema es que aquí hay niños allá afuera. Es muy delicado. Entonces tenemos que respetar, yo respeto todo eso. Y en un evento me pongo a echar demonios, sino que yo les digo que yo pues voy a actuar de una manera distinta, que las llevo a una corrección del alma. Porque lo más importante es la corrección del alma. Yo, aunque usted no lo crea, hoy estoy hablando con el Señor horas, y me dijo, ¿sabes una cosa, Maite? Que muchos terapeutas no pueden pues, tratar una esquizofrenia, porque les cuesta, no entienden ellos cómo es el procedimiento. Y cuando una gente empieza con una depresión que no se la cuida, termina con una esquizofrenia. Y va a terminar a un neuro. Y tú sabes, Pati, que una señora tenía a su hijo que es médico, que había ido pues lo había metido al neuro, ya ves. Y entonces ella me habló y yo sé, mis hermanos, perdón que les diga, no me creo la gran cosa, pero sí oigo a Dios y soy una mujer que creo que es pocas en Guatemala que puede tratar con una esquizofrenia.
Yo traté a los 2 hijos de ella, ¿va? Y los 2 están sanos totalmente. Y eso no sana para nadie, solo para que usted oiga consejo de Dios. Yo traté a ese muchacho y se quedó asombrado porque es médico y sabía lo que le estaba yo haciendo. Y tú puedes preguntarle a la mamá cómo está con 4 terapias. Excelente, pastora. Ya está trabajando normalmente y muy bendecido también. ¿Ya ve? Mis hermanos, él es médico. Yo me dijo el Señor, ¿sabes qué, Maite? Me dijo, fíjate que él es un hombre, pero genial, y es una tristeza que nadie sepa tratar esa enfermedad. Entonces, yo quiero que tú lo hagas. Entonces yo tenía que hacerlo, ¿va? Pero él me ha dado a mí el origen de esa enfermedad. Entonces yo pues me pongo a pensar en esa gente que no conoce nada. Y están va de cita y cita y cita y la gente gastando un dineral y no hacen nada. El ataque de epilepsia, Sí. esas son producidas todas por búsqueda de espiritismo. Sí, las todas. 3. Las 3. Solamente. Fíjate que yo me atrevo a pensar que solo es el autista también. El niño autista, el Parkinson y también ¿cómo se llama? La epilepsia. Ahora el que tiene, por ejemplo, esquizofrenia, ya no está solamente así. Ahí está operando un espíritu de alguna persona que murió, pero de una manera demasiado violenta. Alguien que lo mataron y el patojito estaba ahí cerca, o viene pues como de transferencia de generación en generación. No sé si me estoy explicando. Sí. Como una transferencia en el momento, pues supóngase que alguien de mi familia estaba presente cuando mataron a alguien, pero fue una muerte así como demasiado violenta, dolorosa. Entonces en ese momento hay un impacto en la persona y le desprenden el neshama, la parte del alma espiritual, esta. Entonces este es el problema, porque es el alma que está conectada con las demás, con el alma espiritual, ¿no? Mire, vamos para arriba. Entonces tenemos problema con eso. Entonces, mis hermanos, si fuera pues esta, que la que se desprende, no hay problema, pero es esta. Entonces el problema es que la gente después se queda como sin alma, que anda así como volando, ¿ves? Es muy delicado y casi nadie puede hacer regresar esa alma. Es como cuando el Señor, pues hoy vamos a hablar de Lázaro, y voy a hablar de él porque es un como arquetipo parecido, que Lázaro ya estaba muerto, o sea que el Neshama ya no estaba ahí. ¿Y cómo hizo Jesús para que regresara? ¿Ya? Usted que está ahí sentada quizá no me entiende porque soy terapeuta, y yo ¿por qué estudié terapias? No porque quisiera yo pues sanar a la gente sin la palabra de Dios, sino que porque he ayudado a mucha gente siendo terapeuta, porque entiendo la estructura del cerebro, y estudié muchas cosas que un terapeuta no entiende. Yo, como me decía a mí mi instructora, que yo no soy una terapeuta normal, sino que soy una terapeuta intuitiva, porque el Espíritu Santo me dice las cosas, entonces es una cosa totalmente diferente. Patti sabe que una persona que ella conoce llegó conmigo y le di 3 terapias, creo que 2 nada más, y no sanaba con nadie. ¿Y qué pasó con esa persona? Es algo increíble, sí. Sí, pastora, aquí fue recuperando su alma, como usted dice, ¿verdad? Sí. Porque a través de que Dios le da esa sabiduría, entonces da, como dicen, en el mero clavo, pastor. Sí. Sí. ¿Ya veo? Él está totalmente bien, él recuperó hasta el puesto que estaba sufriendo porque se lo habían quitado, ¿va? Yo sé que ya lo recuperó. Sí, es totalmente diferente su vida ahora. ¿Ya Ahora veo? me deja sorprendida porque de las cosas que él le tenía miedo, ahora es totalmente diferente. Porque yo le trabajo primero a la gente los miedos, el pánico, la angustia. Todo eso le trabajo primero para que pueda ya el alma llegar, ¿me comprende? Si yo me pienso, que Lázaro, que no sé qué, en ese momento, o le digo el nombre de él, entonces llega el alma, pero todavía hay miedos y vuelve a desconectarse. Entonces hay que quitar miedos, pánico, traumas, ¿sí? Y eso no lo sabe mucha terapeuta. Se pone con un protocolo. ¿Ah? Muchas personas, la gran mayoría de personas tienen mucho pánico y mucho, pero mucho miedo. Sí. En todo, amigas, gente, profesionales. Así es. A todo le tienen miedo. Y el miedo es una cosa que ahí es como una gran puerta para este tipo de espíritus.
Entonces yo por eso, pensando con respeto en esa gente que está en una iglesia, que está aquí queriendo pues una restauración, yo no voy a ser tan imprudente que te dicen, Satanás, te vas de aquí, y sale los espíritus inmundos y se meten en almas débiles. Y voy a contaminar gente de aquí que vino quizá a recibir una sanidad, a recibir una bendición de parte de Dios. Entonces a mí me parece como muy injusto hacer eso. Yo tengo mucho respeto por el mundo espiritual porque lo conozco. Entonces mis hermanos, pero hoy en la mañana me decía a mí el Señor, yo eso nunca lo había revisado, que era el alma Neshama, y como Él sabe que yo conozco lo del hebreo, me dijo, Maite, el problema es que hay una desconexión del Neshama, y el Neshama es la parte intelectual del ser humano, pero intelectual como el que recibe la revelación, imagínate, la revelación que está conectado con el alma ya, esa parte de aquí, que ya vive en el mundo de la emanación. El mundo de la emanación es el mundo del pensamiento, imagínense, está cerca de ahí. Y ahí llegamos a la última, a la última alma, que es el alma totalmente espiritual, que era la que tenía el Adán Kadmón, que fue lo que perdió cuando el Señor lo echó del huerto. ¿Ya vio? Él vino ya sin esa alma, pues, espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces es muy difícil, a mí pues es fácil para mí entender que me diga Dios, Maite, yo soy muy agradado de ti, porque respetas eso del alma, porque tú lo conoces. Y la gente le cuesta, puedes tratar a una persona con problemas emocionales y así conductas que no se curan. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces, porque has investigado mucho. Entonces mis hermanos me explicó eso, que el problema era que había una desconexión. Yo antes pensaba que era esta alma, que si no es esta, porque ese es el alma animal, aquí el instinto. Y el instinto se le llama en el hebreo Satanás. ¿Quién maneja el instinto? Satanás, ¿ya? En cambio, esa parte de aquí no la maneja el diablo, la maneja al nivel espiritual. Entonces, imagínense que hay alguna desconexión de esa parte del alma, para uno es una pérdida. Y aquí vemos, por ejemplo, en ese caso, pues, vamos a ver Lázaro para que miremos eso. Vamos a ver aquí yo vivo enamorada de todo esto del hebreo y todo, porque entiendo muchas cosas ahí, ¿fis? Quizás si no supiera hebreo me costaría entender eso, pero como me encanta el hebreo, entonces entiendo perfectamente todo lo que el Señor me dice. Vamos a ver lo de Lázaro. En Mateo capítulo 28, del 1 en adelante. Mis hermanos, fíjense que aquí había una muchacha que venía, una hermana que estaba asistiendo a este lugar con su hija. Y viene una hermana que vino de un municipio y le vino a decir que decía el Señor que se fuera de mujer idónea. Entonces ellos se fueron y ella se fue a un retiro que hicieron en una iglesia donde ella se pasó. Y es una iglesia grande y toda. Pero que si cuando estaban echando demonios, esa patoja pues como ella venía con un derecho legal, es que mire, es una cosa tan increíble. Ella venía con un derecho legal porque en la familia de ella habían habido muchos asesinatos. Y la patoja vino aquí medio loca. ¿Y sabe qué le pasó? Que empezó a tener relaciones sexuales con un ser espiritual. No sé si Mina se recuerda de ella. ¿Ah? Sí. No, pero ¿qué le pasó ahí? ¿Qué estaban ahí? Estaba liberando de espíritus de sexo y después se lanzaba un espíritu de... ¿Ya veo? Y dice que me dijo, no quiero que me libere porque yo soy enamorada de Satanás, ¿no? Y tengo relaciones con un demonio. Y siento una satisfacción que no me la puede dar nadie. Así es que si usted me libera, yo voy a volver a invocar. Y se fueron de aquí porque yo le dije a la señora, pues ella ocupaba un puesto alto en el gobierno, que le dije, ¿sabes qué? En tu familia de haber asesinado a personas en una forma injusta. Sí, porque éramos terratenientes, ¿no? Entonces ahí hay derechos legales, ¿ya? Y todo eso lo ignora la gente. Entonces yo miro terapeutas y me dicen, Maite, ¿cómo haces tú para que un esquizofrénico sane? Es que no te lo puedo decir porque es a nivel espiritual. No se puede, ¿va? Porque ni van a entender.
Dirán, esa está medio loca o qué va, pero de loca no tengo nada, estoy pero bien cuerda. Gloria a Dios. Porque he visto los resultados, también Pati sabe de otra persona que yo traté a nivel terapéutico, que es un ingeniero, y tenía una gerencia. Pero lloraba ese hombre, fíjese, cuando llegó, se sentó así en el escritorio y se puso a llorar por un niño, y es un hombrón. Entonces le dije, mira, le dije, vamos a tratar eso, pero voy a tratarte primero los miedos, la angustia, los traumas, todo eso, hasta ¿cómo le llaman eso? Cuando tienen alguna adicción, porque hay gente que se vuelve adicta a ser enferma. ¿Saben ustedes eso? ¿Quiénes saben que se vuelven adictas? Sí, se vuelven adictas y que todo es una pastilla, esa es una enfermedad también. Entonces yo tengo que quitarles adicción a esas pastillas, ¿no? ¿Es cierto? Ajá. No, pues. Y lo primero fue lo que yo ya lo había notado en él porque su mamá sí era. Ajá. Y yo ya lo había notado en él y a mí sí me causaba malestar y problema, ¿verdad? Y cuando llegamos con usted, mi sorpresa esa fue total porque yo no le había comentado nada. Sí. Y usted de primera fue lo que dio. Eso es lo que hablaba hoy, pues, pues ahí en la directiva, que con un terapeuta se tardan como unos años en estar ahí con él, porque él me contó que tenía una amiga que tenía 7 años de estar con un terapeuta, con un psiquiatra. Y mis hermanos, yo no necesito tener a la gente ahí, unas 5 sesiones, lo más 6, y la gente está totalmente sana. Ese médico, como era un médico, él entendía exactamente dónde quedaban los puntos, y cuando yo le decía, se quedaba así como choqueado. Ay, no puede ser, doctora, es que mi respeto, usted es una gran doctora, me decía. Hubiera estudiado pues para médico, no, le dije, porque mi llamado es espiritual. Entonces mis hermanos, pero ese otro señor, mire, cuando ya pasaron unas como 3 o 4 terapias, volvió a ser un hombre, pero mire, pero con una otra vez a trabajar en ¿verdad? En lo que tenía, y todo cambió para él. Pero todo, una vez que me llamó, yo iba para México, invitada para ir allá, y estaba llorando, fíjese, y me dijo, pastora, que la cuiden por favor, porque si le pasa algo me voy a morir, me dice. Fíjese, por favor que me la cuiden, que no sé qué, porque dice él que él tenía, pues, perdía las esperanzas. Así es que quiero agradecerle a mi padre, porque hoy me explicó él que lo que se pierde es el neshama, que me quedé así asustada. O sea que la parte intelectual, imagínense donde se revela a Dios la sabiduría, porque el neshama se maneja a nivel de Atzilut, que es el mundo de la emanación, ¿ve? Aquí está un poquito mal, porque es así para arriba, porque esos dos están dentro del Adán Kadmón. Así es que espero pues que entendamos ahora, porque vamos a hablar de Ezequiel 37, pero vamos a hablar primero de Lázaro. Jesús, como era pues un ser espiritual tan hermoso y tan único, vamos a ver aquí cómo operó él. Mateo 28, dije, del 1 al 7. Mateo 28, 1. Sí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo en Apocalipsis dice que Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué es eso? Fue crucificado en la presencia de Dios, antes de que existiera la ciencia. O sea que él había sido, porque lo que pasa aquí en la tierra fue antes allá arriba. O sea que aquí pasó en una época, pero ya había pasado allá arriba. Entonces, en Ezequiel 37 se habla del poder de la resurrección. Es como que estuviera el poder
metido en esa parábola de Ezequiel 37, que es nuestra visión en especial. Entonces quiero hablar de eso hoy temprano, pero vamos a ver también aquí en Juan capítulo 11, para que miremos cómo operó Jesús tratando eso. Yo no pensé que Dios me iba a hablar hoy temprano para decirme que lo que se había perdido es que lo que se desconecta del ser humano cuando hay una posesión pues así de demonios es el Neshama, porque como yo entiendo que es esa parte espiritual del alma, me afectó mucho, ¿va? Porque si trata pues el Nefesh es la parte animal de él, es el instinto que está siendo manejado por el diablo. Entonces yo pensé que esa era la parte que se desconectaba cuando la gente tenía problemas, pero me dijo, no, Maite, porque entonces la gente no enloqueciera, no anduviera con esquizofrenia, ni anduviera con una depresión severa, ni anduviera con una bipolaridad, ni estuviera tampoco con un problema de paranoia, pues que empiezan a oír voces, ¿verdad? Entonces no pasara nada de eso. Y para mí fue una revelación de Dios, ¿no? Que me quedé así como asombrada. Y el problema fue que tengo 2 horas de dormir nada más, porque ya no me dormí, porque seguí preguntándole cosas a mi Padre Celestial, porque yo estaba impresionada de que Él me dijera eso. Yo decía, pero ¿cómo es que yo pues, espiritualmente no había entendido eso? Siempre creí que era el Nefesh, porque era el instinto del hombre. Me dijo, no, a mí el diablo no le interesa el Nefesh, si ya tiene dominio sobre él, ¿verdad? Le interesa la parte intelectual espiritual, porque si se desconecta esa parte, es como que sufriera una caída total el alma, ¿sí? Ya no hay una como una guía para el alma, pues para el Ruach, que es el alma que está aquí, el alma emocional, imagínense, que queda en esa parte, ¿no? O sea que si es como que estuvieran conectados, pero si por ejemplo se cae el Neshama, entonces ya no hay una guía, ni un ordenamiento, ni una revelación para el alma emocional, menos para el alma instintiva, o sea que ahí se termina. Y también el problema de una persona esquizofrénica es que tiene problema también cuando operan a alguien y le hacen una incisión en esa parte de aquí, en el lóbulo frontal. Eso es pero terrible. Cuando le dicen a la gente que la van a operar de ahí, yo sé que ya no va a ser una persona normal. Sí, es el lóbulo temporal, puede afectarle memorias. Memorias. Sí. Si es que una trabajadora me contó que su hijo se golpeó aquí, ve, el domingo. Sí. ¿Quién aquí? Una trabajadora de la casa. Su hijo se le golpeó. Si es que ahí está el temporal. ¿El lado izquierdo fue o derecho? Pues ella me señaló aquí, de este lado. Sí, porque si fue el izquierdo es cuando la información entra en el lado derecho y ¿cómo se graba aquí? Entonces el problema es que ya pues se puede tener algún problema de memoria, alguna forma de memoria. Alguna memoria. Tiene cura. ¿Cómo? Tiene cura eso. ¿Cómo no? Pero que tenga que crecer un poquito. Pero con el perdón de la gente, anda con una terapeuta, el que sea, que le devuelva la memoria, no puede, porque no sabe todo eso que... Es que yo a veces a la gente me da pena como contarlo, porque eran que pasada se cree muy... No, yo no me creo nada, sino que vivo muy agradecida con Dios. La hermana Marita me conoce, sabe que yo vivo muy agradecida y tengo mucha conexión con el Señor. Entonces para mí es fácil que Él me diga esas cosas. Pero hoy en la mañana me tenía horas hablándome de eso del alma. Así es que... Pero a él le operaron el cerebro, se puede decir, porque decía que tenía neurismas. Sí. Le operaron primero la parte del Son centro. coágulos de sangre. Ajá. Y le operaron la parte del centro y después le operaron los frontales, como los izquierdo y derecho. Mira, para mí que una persona así que yo prefiero que se vaya con el Señor. ¿De veras? Pues fíjate que él no aguantaba los dolores de cabeza. No, pues. Y, Era la él desconexión operaron- totalmente. ¿Va? lo Tú eras operaron, una... digamos, hoy, y ya al día siguiente perdió el conocimiento. Ahí está, ¿ya ven? Sí, ya Sí. no reaccionó. Se Estamos murió, entendiendo, pues, mis hermanos. y no sé. Miren, a mí, mis hermanos, fíjense que de veras a mí me ha usado mucho Dios para sanidad divina. Bueno, entendí, pues. Pero yo estaba tan, no sé, a mí me afecta mucho ver a una persona con problemas emocionales, que miraba gente con depresión, gente con
con problemas emocionales, mentales, y yo decía, Señor, decía, te voy a pedir una cosa, por favor, le dije, ya no me uses para eso, quiero que me uses para sanar a la gente enferma de la mente. Porque es que eso es lo que a mí yo siento que la gente no sabe cómo hacerlo. Y van con un psiquiatra, con un psiquiatra, los van a meter al neuro. ¿Qué hicieron con ese pobre doctor? Lo metieron al neuro, mija, le metieron una paleada, lo bañaron con manguera. Y era un médico. Y la mamá vino aquí llorando, ya ves. Entonces a mí me da tristeza que no respeten ni que él era un médico. Y entonces yo con esa, y él me dijo algo que a mí me impactó, doctora, yo me hinqué y le pedí a Dios, Señor, por favor, que doctora Maite me mire, porque ella sacó a mi hermano. Y yo traté con tanto psicólogo y psiquiatra y no pasa nada, yo estoy aburrido. Y dice que cuando él lo que no soportaba era la muerte de alguien. Si alguien moría, imagínense, él es médico, y cuando le decían murió fulano, dice que se desconectaba y ya no sonaba, ¿verdad? Perdía la razón. Entonces ahí es donde está el problema, que la gente no sabe lo que a él le pasaba. Se le iba esta parte del alma, y ahora el Señor me explicó, por eso para el hermano de él se me fueron 6 meses para tratarlo. A él se me fueron 3 sesiones, porque cada vez yo tengo más, como más conocimiento. Y ahora imagínense, y el Señor me llevó como que yo viera una terapia que él me lo iba a dirigir, y me empezó a decir él los pasos que tenía que hacer, pero mire, amigo, vas a hacer esto, después vas a hacer el otro, hasta que tú hagas esto. Y en ese momento tienes que llevar a la gente a una corrección del alma. Y me dijo a mí mi padre, ¿sabes qué? Si algo me agrada de ti, es tu deseo de ayudar a los demás. Y es cierto, porque yo siempre he tenido eso en mi corazón. Yo sé que tengo mi carácter porque yo soy así, que me gustan las cosas, no sé, me gusta la gente muy sencilla, me gusta la gente humilde, no me gusta la gente arrogante, yo no tolero eso, fíjese. Entonces ese es el problema con que yo choco, que me gusta la gente muy sencilla, que no le encuentre estorbos a nada, que si yo le miro el pie a una señora y se lo voy a, Cori sabe que es cierto, yo fui a México y la señora se quitaba los zapatos y yo no sentí nada de mal olor, porque tú sabes que no era así. Yo me agachaba, le ponía los pies las manos en los pies a ellos, ¿ves? Y con unos hoyos, porque tenían pacto con la Santa Muerte y con no sé qué otras deidades de ahí de México. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, y yo recuerdo que la gente iba vendada como Lázaro, ¿eh? Sí. Y le supuraban los grandes agujeros que la gente tenía. Sí. La gente ahí iba María a un paso de la muerte. Y recuerdo también que doctora deshizo pues pactos de muerte, ¿va? Sí. Y pude ver que yo decía, ella no le da ni asco, decía yo. Y con las manos no se puso guantes en ningún momento. Es que mis hermanos, mi mamá era enfermera y era una mujer tan sencilla, una mujer tan entregada al Señor, y le quiero decir que mis hermanas y yo somos tan bendecidas por tener una madre así. Era una señora tan sencilla, fíjese, miraba a mi empleada así que tenía un problema en algún pie, en algún lado, no andaba ahí que, anda, lávate chula, nada. Era una mujer así, quiero ver tu canillita, mi amor, quiero ver qué te pasó en el pie. Y ella misma le lavaba los pies a las mujeres para sacarles el pus de alguna cosa que no podían ni caminar, ¿ve? Entonces yo me crié con una mamá así y como que tengo eso de ella, que no aguanto a la gente llena de cosas, ¿eh? Me molesta, me choca, ¿para qué lo voy a decir? Me gusta la gente sencilla porque ya viste tú, yo no me estaba exhibiendo, sino que lo hice porque me nací. Y mis hermanos, fíjense que yo fui a México, les voy a contar una cosa que me da risa, porque yo no iba a ir a cobrar un dineral, nada, sino que yo llegué porque me contrató Mary Kay para que fuera pues a dar unas terapias. Yo dije, bueno, pues me van a dar una ofrenda, me querían pagar todo en dólares, y yo quería pues para hoteles y todo, yo dije que no, y me recibieron en una familia de mucho dinero, ¿eh? O sea que ellos se prestaron para tenerme en su casa, una casa con piscinas y toda la cosa. Bueno, pues entonces ahí la gente llegaba casi para hacer cola para que yo la tratara, y me decía, aunque yo le dijera que no era nada, me dejaban dinero. En eso me dijeron que si podía ir a dar ¿cómo es? A Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que fuera ahí porque iban a dar un congreso de Mary Kay,
y que si yo podía pues hablar de un problema del alma, bloqueos en el alma. Y le dije que estaba bien y me fui. Mis hermanos, yo no pensé lo que iban a hacer ellos. Cobraron como 400 pesos, ¿no? Pero que si había un gentío en ese auditorio. Doctora, y algo que recuerdo es que teníamos paso libre. Sí. ¿A dónde van las princesas? Decía. Mis hermanos, nadie nos paraba, fíjese, y decían todo, y no las pararon por allá, no. Y a mí me decía, ¿y la princesa a dónde va? Pues, y decían las de Mary Kay, vamos a Mary Kay, no, yo voy a predicar la palabra de Dios. Ah, la reina va a predicar la palabra de Dios, decían, ¿va? Y va con las princesas, decía. Sí, y yo podía ver los policías de, ¿cómo le llaman eso? De migración, ¿no? Decían eso. Ese auditorio estaba lleno, la gente sentada en las gradas, en el piso, no nos dejaron dormir, la llevaron luego a cenar, eran las 12 y las directoras de alto nivel, acostadas en el pecho, doctor, le dieron unos premios que ellas habían ganado de alto nivel. Creo que a las 5 de la mañana ya había cola para que ella hiciera terapias. O sea, la aprovecharon, incluso la directora de ahí, el esposo era psicólogo clínico, y le dijo, no importa, yo le doy mis oficinas, pero venga a trabajar aquí. Aquí en México hay mucho trabajo, y ya ni regrese a Guatemala porque la queremos, porque hemos visto verdaderamente que el Señor se mueve en una forma especial como se movía en el Señor Jesús. Miren, mis hermanos, que yo me asusté cuando se quitó, sacó el lapicero que le dieron como la mejor presidenta de Mary Kay a nivel mundial, y me dice, yo pienso que no merezco tener ese lapicero, me dice. Ay, sí, fíjese, me dice, eso lo mereces tú, y me entrega el lapicero y el anillo de diamantes, mis hermanos, y yo, asombrada, ay, no, le dije, no tengas pena, si yo vine aquí porque me invitaron y además me dieron una gran ofrenda ahí, y mire, me llevaban a que yo pidiera lo que quisiera, ¿viste? Una cosa tan maravillosa en México. Lamentablemente, pues, yo no puedo estar en otro lugar porque mi llamado es aquí. ¿No? Entonces dije, bueno, pues te voy a regresar. Pero sí siento pues que Dios ha sido conmigo tan especial. Pero mire, otra vez en Colombia pasó algo tan extraordinario que había una Maite, pero ella era psíquica. Entonces hicieron un gran congreso para que yo fuera a predicar, pero la gente bruja pensó que era la Maite, ¿verdad? Y estaba ese auditorio lleno, ¿fis? Y vengo yo y se me ocurre hablar de que yo iba a hablar ahora de metafísica espiritual. Y cuando oyeron eso, toda la gente asombrada, ¿ve? Yo dije aquí, pero yo lo recibí intuitivamente, esta gente viene aquí con una expectativa, porque me decían, ¿usted es Maite, no sé qué? Sí, yo me llamo Maite. Entonces pensaban que era, y entonces me dicen, es que me dijeron que iba a estar aquí la psíquica. Ah, bueno, yo me imaginé, porque ahí como Colombia está cerca de Venezuela, y ahí se ve mucho la metafísica. Entonces dije, ahora les voy a hablar de la verdadera metafísica divina. Porque solo tiene que ver con el Padre, con el Espíritu Santo. Y empecé a mirar, y la gente estaba impresionada. Había mucha gente que llegó, dejó de ser metafísica. Aquí vino una mujer también que era metafísica, que estaba casada con un doctor. ¿Te acuerdas de ella? Que vivía en la zona 1. ¿Ah? Sí. Va, entonces... cierto. Entonces fíjate que vino ella estuvo aquí con el esposo, y entonces mis hermanos, pero mire, es que ella era metafísica, y que si cuando me oía hablar a mí, dice que dijo, pero es que eso ya es más allá de la metafísica, uy, que entrar al mundo espiritual, y esa mujer entiende cómo se mete, y aquí yo iba a estudiar y nada que ver, ¿ves? Porque allí pues la metafísica es que uno mira más allá de lo físico, pero lo espiritual es aparte. Y empecé a hablar del mundo espiritual ahí en Colombia, y mire la gente encantada, fíjese, ahí en Cali, pero toda la gente asombrada, y me dice una, Maite, ¿cómo se te ocurrió hablar de eso? Mira la gente, pero ni se movía, porque yo sabía lo que andaban esas buscando, para que aprendan a conocer a Jesucristo. Y es cierto, porque el que tenía todo el conocimiento era Jesús. Y hablé de Adán, pues cómo perdió él su alma espiritual cuando se desconectó de la presencia de Dios, ¿sí?
Entonces para ellos eso era como revolucionar todas las cosas, ¿no? Y así es lo que pasa con el poder de la resurrección, ¿no? Pues a mí me encanta hablar del poder de la resurrección porque estamos entrando a un mundo totalmente espiritual. Vamos a ver eso, por favor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.